Éxodo 12, 7 y 13. Éxodo 12, 7 y 13. Y tomarás de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Definitivamente podemos entender que Dios escuchó el clamor de su pueblo que había estado esclavizado por 400 años. 400 años de esclavitud. Toda una eternidad ante nuestros ojos. Generación tras generación, esclavos. Pero Dios, en su tiempo, les envió un libertador, cuyo nombre era Moisés. El Señor trató con Faraón para que les permitiera la salida. Faraón se puso duro de corazón. Y luego Dios dijo: te portes duro, pues te endurezco el corazón para que veas que yo soy Dios. En el domingo pasado, el Señor nos hablaba y nos decía que Faraón se había constituido como Dios de todos los cielos y la tierra. La gente lo adoraba como Dios y llegaban a creerse Dios. Pero vemos que la dureza del corazón de Faraón lo llevó a tener una de las más grandes pérdidas que pueden tener alguna familia: la muerte de su hijo primogénito. Pero antes de eso, Dios le había revelado a Moisés que visitaría a Egipto y que todos los primogénitos morirían, y le dio instrucciones precisas de cómo proteger a su pueblo. No el pueblo de Moisés, sino su pueblo. He oído el clamor de ellos. Y vemos que las instrucciones que Dios le dio fue que debían de matar un cordero, tomar la sangre, aplicarla en los postes de la puerta de su casa, y Dios prometió que si lo hacían, cuando pasara por la tierra y viera la sangre aplicada, seguirían de largo sin dañarla. Si nosotros vemos esto, vemos que allí Moisés estaba recibiendo una indicación clara, precisa. Dios ordenó a los israelitas usar la sangre de un cordero como prueba de su obediencia y señal de que no serían tocados en sus vidas de los primogénitos de cada familia. Noten que el Señor les dijo, versículo 13 que acabamos de leer: y la sangre os será por señal
en las casas donde vosotros estéis, y vean la palabra que utiliza, ¿y qué? Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros mortandad. Veré la sangre y pasaré. Quiere decir que aquella sangre era una señal, era una prueba de su confianza, de su fe en lo que Él les había dicho. Pero estamos viendo a la sangre como una protección poderosa en la vida de toda una nación. Pero cuando yo digo de toda la nación, no era un cordero y una sangre, sino que se había llevado de tal manera que cada uno de los hogares debía de hacer y llevar a cabo ese sacrificio de aquel corderito que debía ser puro, limpio y sin mancha y preparado precisamente para aquella ocasión. Porque les había dicho, ese será el principio de los meses y el principio del año para ustedes. Y en el día 10 de este mes van a preparar un cordero y durante 4 días lo van a tener. Y entre el cuarto y el 15º día van a sacrificarlo entre las 2 tardes. Y con la sangre, con un hisopo, van a marcar. Y yo veré la señal. Y vemos que la nación de Israel después dice que hubo un gran llanto en todo Egipto, un clamor cual no se ha escuchado, yo creo, en toda esa nación. Porque en cada casa, en cada hogar había llanto de los animales, porque el primogénito de los animales iba a morir y también el primogénito de las personas de cada hogar. No importa si era el general o era la sirviente de una casa, sus primogénitos habían muerto. Y esto sucedió antes del amanecer, a la medianoche, conforme Dios lo había decretado y lo había dicho. Entonces encontramos la palabra de Dios cumpliéndose cabalmente. Pero lo más precioso es que Dios resalta la sangre. Y eso lo vemos como una importancia declaración a nivel escritural, desde el Génesis hasta Apocalipsis. En la lectura que acabamos de hacer, encontramos a Jesucristo montado en un caballo blanco, con una ropa blanca, teñida en sangre. Y tú si te pones a pensar, ¿por qué todo el ejército, dice, eran caballos blancos, con vestidos de lino fino? No dice que eran ángeles, era un ejército. No sabemos si ese ejército son todos los creyentes de todos los tiempos que han estado allá, que ya están vestidos, listos para la batalla, para combatir a los enemigos de Dios, igual que lo estamos haciendo el día de hoy, aquí en esta tierra, luchando contra el mal, contra el diablo, contra sus mentiras, contra sus engaños, contra el pecado. Con la sangre preciosa de Cristo estamos siendo más que vencedores. Pero el que comanda este ejército es aquel que tiene la mirada como de fuego. Es aquel que dice de su boca salía una espada con la que mataba a las gentes. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que la espada que sale, una espada de 2 filos, es precisamente lo que la misma Escritura describe como una interpretación de la Escritura. Dice que la espada es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu que usa la palabra de Dios. Y luego dice la Sagrada Escritura que las naciones van a ser juzgadas, y lo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. Dice: yo no os juzgaré en el día postrero.
La palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Ella es la que va a cortar las cabezas. Ella es la que va a decir: tú escuchaste esta palabra y yo dije, cree en mí, arrepiéntete de tu pecado para que seas salvo y perdonado de cualquiera que sea tu maldad, de cualquiera que sea tu pecado, por terrible que este sea. Mi sangre es capaz de limpiar y borrar toda mancha, por negra que sea. Por eso encontramos ahí la palabra, y después esa palabra va a salir en el día postrero, en ese día del juicio, y van a ser cortadas las cabezas. ¿Por qué? Por la palabra santa de Dios. Esa palabra como una espada cortante que dice que corta hasta los huesos, los tuétanos. Rompe el hueso y saca el interior, discierne los pensamientos como las coyunturas, como esos tendones fuertes que da trabajo romper. Si de un huesito de un pollo lo queremos romper y no se puede, tenemos que cortarlo con un cuchillo. Imagínate la cadera de un hombre, o los hombros, o las rodillas, con esos tendones fuertes, van a estar despedazados por la palabra santa y poderosa de Dios. La sangre es un elemento donde el Señor declaró y dijo: porque la vida está en la sangre, y yo doy mi vida y la pongo en rescate de muchos. Y al decir la vida, estaba diciendo: estoy entregando mi sangre, y por la sangre de Cristo es que tú y yo somos salvos, y es la que el Espíritu viene a poner y a colocar en nuestros corazones como una marca de que somos hijos eternamente de Dios. Por eso vemos que ellos pusieron físicamente la sangre sobre sus casas. Pero vemos una vez más que nosotros en el nuevo pacto, ese fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, de que iban a ser salvos por aquel sacrificio de fe en el primer pacto que Dios había hecho con ellos. Pero en el nuevo pacto que hace Cristo Jesús con esta nueva generación en la cual partimos nosotros a partir de su venida, es mejor que el antiguo pacto. Por eso dice la Sagrada Escritura allá en Hebreos, que una vez que se hizo el primer pacto y se estableció el segundo, es porque este es mejor que el primero. Y este nuevo pacto ya no se hizo con sangre de animales o de carneros, como fue el primer pacto que se había establecido. Ahora fue establecido con la sangre preciosa del Hijo de Dios, con la sangre preciosa de un ser humano limpio, puro y sin mancha. Por eso, en el día de hoy, los hebreos pusieron la sangre en los dinteles y en los muros, y en los postes de sus puertas. ¿Cómo aplicamos la sangre en nuestras vidas y en nuestros hogares para protegernos a nosotros mismos, para proteger lo que nos pertenece, y para la provisión que nosotros necesitamos en toda necesidad? Quiero decirte que la sangre preciosa de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados, poder para limpiar y perdonar nuestros pecados, pero también tiene poder para destruir las obras del diablo. Porque si algo está como testigo, es la sangre. ¿Por qué Jesús está en el cielo con su ropa manchada de sangre? Para declarar a los mismos ángeles
que estuvieron como testigos en aquella ocasión en la que Él fue clavado en la cruz del Calvario. Estuvieron como testigos los ángeles presenciando lo increíble, el misterio que estaba oculto a todas las naciones y aún a los mismos ángeles. Ellos no sabían por qué, no alcanzaban a entender por qué el Hijo de Dios estaba yendo a la muerte, por qué lo estaban azotando. ¿Qué pasa? Estaban en shock. Ellos querían venir a defenderlo. Era su Señor, era su comandante. Y el Padre Eterno deteniendo todo aquello. Ellos no comprendían cuando Él entrega su vida y dijo: Tetelestai, consumado es. Se ha logrado el plan de los siglos, la derrota del enemigo, que ahora trae liberación a todas las naciones, a todas las gentes, a todos los pueblos, de toda raza, de toda cultura, de todo nivel económico. Tienen la oportunidad de tener perdón de pecados y vida eterna. Pero no nada más eso, dáselo fuerte, sino que ahora con su sangre Él estaba comprando la bendición de nuestras vidas para destruir el poder del enemigo sobre la pobreza. Es gracias a su sacrificio, porque siempre decimos: gracias a Cristo somos más que vencedores. Gracias a Cristo Él nos libró de la promesa de la pobreza. Gracias a Cristo Él nos libró de la enfermedad. Gracias a Cristo Él nos libra de los demonios. Su palabra echa fuera a los demonios. Sí, pero todo eso fue comprado a precio de sangre. La sangre de Jesucristo es la que produce todas estas cosas en nuestras vidas. Vemos entonces que aplicamos nuestra sangre. Ellos lo aplicaron, y cuando venía Dios destruyendo la vida de aquellas personas, dice: y Dios que envió a su ángel, al ángel de la muerte, y dice: y veré. Pero no habla, el ángel va a ver, el ángel verá. No, Él dijo en primera persona. Dios dijo: y veré la sangre, y pasaré, y no habrá muerte ni mortandad. Es Él el que ve qué es lo que hay en ti y en tu vida. ¿Cómo aplicas la sangre? Sino por lo que la palabra de Dios nos dice a través de la fe. Tú tienes que declarar con fe lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Sencillamente decimos en fe, y Dios ve cuando tú lo crees y dices: aplico la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonarme. La aplico a mi vida, la hago mía, de tal manera que yo creo y acepto y declaro que la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario me limpia, me perdona de todo pecado y me hace un hijo de Dios, y me otorga la vida eterna y la bendición que viene acompañada con la salvación que Cristo da, que es una salvación completa: liberación de los demonios, liberación de las enfermedades y liberación de la miseria y de la pobreza. Por eso es que Pablo pudo decir lo que venimos diciendo: hipernicao, somos más que vencedores. Síguelo repitiendo, síguelo declarando, pero ahora sabemos que es por la sangre preciosa de Cristo. Sangre preciosa de Cristo. Vemos que cuando aplicamos la sangre, debemos de aplicarla a través de una oración de fe. Tú di tan sencillo: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús y aplico la sangre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mi hijo fulano, mi hija sutana. Tú vas mencionando el nombre de cada uno de tus hijos
Y vas declarándolos y los vas cubriendo con tu sangre. Y vas declarando que porque ante ellos están sellados, tienen la bendición de ser promesa de salvación y de vida eterna. Esto parece como que trae una contradicción a lo que enseñamos. Yo en otras ocasiones he enseñado eso, pero no está en contradicción. Y le voy a decir qué es lo que hemos enseñado. Que la salvación es personal. Que la salvación no es familiar. Que la salvación la tiene que declarar cada uno. Y para ser salvos, cada hijo tiene que abrirle su corazón a Jesucristo para ser salvo. Y esto es una verdad. Solamente que hay una cosa importante. No es lo mismo que tu familia esté bajo maldición a que tu familia tenga una promesa de bendición para salvación. Esa es una cosa muy diferente. Por eso encontramos un ejemplo escritural precioso. Dios salva familias. Dios salva familias. Por ejemplo, encontramos en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Dice la Sagrada Escritura: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: pongan atención, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Y le da los nombres de los reyes: a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre ni alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esto es poderosa declaración, una declaración de una persona que estaba oyendo cuán grandes cosas el Señor ha hecho en la vida de su pueblo. Hemos oído cómo se abrió el Mar Rojo,
Cómo ustedes pasaron por tierra seca, cómo después de que el ejército de Egipto y de Faraón entró, cómo fueron hundidos en las aguas de la tierra. No hace mucho, hará que unos 6 meses, escuché las noticias de que acaban de descubrir en el fondo del Mar Rojo ruedas de carros de guerra y armaduras de armas, restos de armas y de lanzas de las que usaron precisamente el ejército de Faraón para entrar de aquel tiempo. Un gran descubrimiento en la arqueología científica que comprueba que la palabra de Dios es más veraz que el mismo sol cuando lo ves resplandecer en su fuerza. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. De lo cual me darán una, ¿qué está pidiendo? Una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo con misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego les despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Rahab utilizó un cordón de grana, un rojo escarlata, como una señal de sangre. ¿Por qué ellos le dijeron: atarás este cordón de grana? No, ella lo escogió. Lo escogieron los espías. Lo escogieron porque ellos simple y sencillamente habían entendido este principio, porque ellos habían sido informados de lo que Dios había hecho cuando ellos estaban como nación esclavos en Egipto. Ellos sabían la historia. Esta nueva generación, acuérdense que la primera generación de adultos habían muerto en el desierto por causa de su rebelión y de su desobediencia a Dios. Esta generación eran los niños que habían salido, eran los niños que habían sido educados, que habían sido enseñados de la palabra de Dios, eran los niños que habían oído cómo Dios los había librado aquella noche cuando el ángel de la muerte había pasado por toda la tierra de Egipto, y los primogénitos hubieran muerto si no hubiera sido por la sangre, la marca de la sangre que significaba vida, porque la vida
de la carne está en la sangre. Y ellos sabían esto, y tal vez muchos de ellos, tal vez uno de los espías era primogénito de alguno, y yo no morí por causa de la sangre. Y cuando ella les dice, denme una señal segura, aquellos seguramente pensaron y dijeron, lo mejor es darle esta pañoleta o este cordón que estamos atándonos y cuélgalo en tu ventana, porque ella vivía en el muro. Yo no había entendido esto en el muro, cómo vivir en el muro, hasta que no estuve en Campeche. En Campeche uno entra por lo que es puerta de mar, una puerta que da hacia la arena, hacia el mar, y luego sigues caminando. Campeche no es tan grande, pero caminas unas 8 o 10 cuadras caminando hacia tierra firme, y allí encuentras la puerta de tierra. Entonces cuando llegas a la puerta de tierra tienen un cañón y tienen ahí unas figuras de unos piratas que dicen que los piratas venían aquí a Campeche. Bueno, esa es parte de la historia que hay, y es parte también romántica de que los piratas y todo lo que tenemos aquí. Lo importante es que uno va caminando y sale uno de la guarnición de la puerta de tierra y vas caminando y hay una calle que va pegadita al muro. Y te das cuenta que hay casas que están pegadas al muro, y entonces cuando tú sales y ves la otra puerta, ves unas ventanas que estaban ahí, que dan a la parte exterior del muro. Y cuando yo vi aquello dije, Rahab la ramera. ¿Sí? Quiere decir que esa es una murallita, no sabemos de qué tamaño era la muralla, dijeron que eran unas murallas tremendas de altura. Pero sí había gente que vivía en el muro pegado a la pared. No eran los más ricos, tal vez eran los más pobres. ¿Por qué? Pues porque y se ve, tú lo ves en Campeche, las grandes casas, las grandes residencias estaban acá en las manzanas, las casas con sus rejas y con sus puertas gruesas de madera. Ahí eran unas casitas sencillas, las que están pegadas al muro. Pues al fin y al cabo, ella estaba cerca de la entrada para la gente que llegaba para buscar sus servicios de prostituta. Entonces, ahí entraron los espías sabios. ¿Con quién iban a llegar? Pues con alguien que las podía recibir, que estaba ofreciendo sus servicios. No llegaron a solicitar sus servicios, llegaron a decirle, mira, queremos esto y queremos esto. Pero ella le reveló el corazón. Ellos iban a investigar cómo estaba la ciudad, en qué condiciones estaba, cómo estaban las murallas, qué tan armados estaban. Y si alguien sabía esta información, era ella, porque ella trata con todo tipo de personas, con todo tipo de hombres, desde la gente muy culta y todo que anda ocultando sus pecados, hasta el más simple trabajador. Van buscando a veces los servicios malamente, no estamos justificando. ¿Sí? Lo importante está que ella sabía claramente y tenía toda la información. Vemos entonces que este cordón de grana ella lo cuelga. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron instruidos y conocían la historia de su nación. La sangre del cordero que había sido aplicada los había salvado y los había librado de la muerte. Entonces ella le estaban diciendo, en razón de su fe, del conocimiento de la palabra, le estaban diciendo, si tú tienes fe en esta marca, que no es más que el símbolo y la señal, como la sangre que nosotros pusimos en nuestras puertas, ahora ponla tú en tu ventana, porque esta señal será la señal que te librará de la muerte. ¿Y qué era lo que libraba de la muerte? ¿Dónde se encontraba la vida? En la sangre. ¿Qué simbolizaba aquel cordón? Sangre. ¿Y qué simbolizaba la sangre? La vida, lo que los iba a librar de la muerte. ¿Pero a quién? A una familia. Ella abogó y dijo, sálvame a mí. No, salva a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas.
y a todas sus posesiones. Todavía quería que le salvaran todo lo que poseían. A lo mejor iban a llevar una lista: esto es mío, la borrega, la oveja, el camello, el caballo, no sé qué habrán tenido o sus muebles. Mira este mueble, no sé qué habrán tenido. Aunque sabemos que de Jericó no se salvó nada, pero ella pedía por sus bienes materiales. Entonces vemos que este cordón de grana representaba la sangre de Jesús, representaba la sangre de nuestro Salvador, que así como en el Antiguo Testamento nosotros lo sabemos, y ahora se veía manifestada totalmente y claramente el día de hoy. Y así encontramos precisamente que este cordón de grana, representando la sangre que daba vida, así lo encontramos también en Hechos 16:30. Vamos a ver Hechos 16:30. Hechos 16:30. Allí encontramos a un hombre, a un carcelero de una ciudad llamada Filipos. Y por eso se llamaba el carcelero filipense. Le preguntaron a Pablo y a Silas, este carcelero, después de que se estremeció la cárcel: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo este carcelero en Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y vean la respuesta del apóstol Pedro. Le dijo: ¿era Pedro? Pablo, ya me estoy equivocando. Pablo dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que si nosotros alcanzamos a entender y hacemos una comparación de lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, allá cuando estaban en Egipto, ¿qué les había dicho Dios a través de Moisés al pueblo? Busquen un cordero por familia. Y si la familia fuera muy chica, que no alcanzaran a comérsela, únanse con su vecino para que consuman todo. No debe de quedar nada. Deben de comérselo. De tal manera que Dios no dijo: hagan un gran sacrificio, 2, 3, 4, 20 carneros, y vayan pintando con la sangre todas las casas. Él aclaró y dijo: háganlo por familia. Cada familia va a marcar su casa con la sangre, y cada familia va a ser cuidada, protegida y guardada por la sangre del Cordero. Cuando llega el Señor Jesucristo, el tiempo del nuevo pacto, donde la sangre de Jesucristo es la que firma el nuevo pacto. Por eso Pablo pudo decirle al carcelero de Filipos, después de que lo habían azotado y todo, les dijo: ¿qué haré, señores, para ser salvo? Y él les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Él, el jefe de la casa, y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Quiere decir que lo que Dios estaba profetizando en el Antiguo Testamento, que la salvación es por familias, que Dios tiene una gracia especial para cada familia. Y cuando una persona, óyelo, cuando una persona acepta a Jesucristo, esa persona acepta a Cristo Jesús en su vida. Cristo Jesús entra en su corazón y Cristo Jesús trae su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo y es el Espíritu Santo que viene a vivir en nuestros corazones, trayendo a la persona de Cristo. Entonces
Cuando nosotros encontramos esto, vemos que aquella persona lleva a su casa a Dios mismo. Cuando una persona lleva a su casa a Dios, la manifestación de la presencia de Dios en aquel hogar tiene que estremecer a quien antes era el dueño de esa casa. ¿Y quién era el dueño de esa casa? ¿Quién dominaba en esa casa? El Espíritu Santo dominaba a Dios, estaba reinando. Porque aquella persona recibe a Jesucristo, porque se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de lo que estaba haciendo, y ahora su presencia lleva a Dios a su hogar. Y a partir de que esa persona lleva a Dios, hay una palabra que dice, y dijo el Señor Jesús de nosotros los creyentes: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué llevamos a nuestros hogares? Llevamos la misma luz de la presencia del reino de Dios a nuestro hogar, y llevamos en nuestra vida la marca ¿de qué? De la sangre. Y la sangre es vida que vence a la muerte. Si somos la luz es la que destruye las tinieblas. Cuando Cristo llega a un hogar, la vida de aquella familia empieza a ser impactada. Y no hay uno, sino hay cientos y miles de testimonios donde una persona se ha convertido a Jesucristo, y tarde o temprano toda su familia ha venido al conocimiento del Hijo de Dios, porque esa es la promesa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. La salvación. Yo puedo decirles tan sencillo: mi padre, que está allá con el Señor, él tenía a su papá y a su mamá y su hermana. Eran dos: su hermana mujer y el varón. En tiempo de la revolución, allá por 1910, mi padre nació en el año de 1902. Al nacer en 1902, el 26 de mayo, ya próximamente vamos a celebrar un año más de su cumple. 26 de mayo de 1902 nace mi padre, y por allá por 1911, 12, cuando estalla la revolución de nuestro país, recuerdo que él decía: yo conocí a Francisco Villa, porque llegó allí a Guanajuato, dice, iba en su caballo, no se ve como en las fotos, dice, él era blanco, de esos colorados, porque era pelirrojo, era muy güero, tan güero, de esos blancos güeros, que tenía los ojos de color, no sé si verdes o azulosos, pero tenía sus ojos de color. Yo conocí al general Francisco Villa, me dijo mi padre. Lo importante de él es que cuando tenía 10 años de edad, su padre, mi abuelo Jerónimo, se fue a la revolución. No volvieron a saber de él qué pasó. No supieron si se murió, no se murió, lo mataron, no lo mataron. Alguien llegó por allá, dice que lo habían visto, y bueno, le contaban a mi abuela muchas cosas. Mi padre tuvo que trabajar desde los 10, 12 años para ayudar a su mamá, a la abuela Sara y a mi tía Guadalupe, se llamaba Lupita. Entonces él lo tenía que trabajar para mantenerlos. Y mi abuela pues consiguió un trabajo porque ella tenía la grande bendición de saber leer y escribir, porque había hecho 3er año de primaria. En aquel tiempo no cualquier gente sabía leer y escribir, era una maravilla que alguien supiera leer, y al grado tal de que en el tiempo de la revolución la contrataron para ser maestra de primaria. Ella daba clases porque sabía leer y escribir, había cursado hasta el 3er año.
Entonces con eso se ayudaba y todo. Y pues le decía a mi papá, pues vete a trabajar. Mi papá trabajó en una fundición, de esas fundiciones donde hacían las bancas de los parques y puertas y rejas y todo se hacía con fundición. Entonces trabajaba con fundición, después trabajó en una carpintería, después trabajó, bueno, le hizo de todo, fue ayudante de albañil. Por eso a mí me enseñó a hacer muchas cosas, me enseñó a hacer electricidad, me enseñó a trabajar como albañil, me enseñó a soldar algunas cosas, me enseñó muchas cosas que yo sé hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él en ese tiempo dice que iba caminando, cuando tenía como 13, 14 años, iba caminando y vio un letrero que decía, se dan clases de inglés gratis. Se dan clases de inglés gratis. Entonces dice que tocó y dijo, oiga, aquí dice que se dan clases de inglés gratis. ¿Es cierto? Sí. Dice, ¿te gustaría aprender inglés? Sí. Pues mira, las clases comienzan mañana a las 5. ¿A qué horas terminas de trabajar? Ya le dijo el que trabajaba. Pues voy saliendo a las 5, desde las 8 hasta las 5 voy saliendo. Y entonces, pues, ¿no quieres ir? No, pues yo vengo. Y empezó a recibir clases de inglés. Mi papá después hablaba un perfecto inglés. Y ¿cómo se llama? Llegó a traducir algunos libros de inglés al español. De tal manera que él comenzó, y resulta que el libro de texto que usaba era la Biblia. Daba clases de inglés, eran unos misioneros que daban clases de inglés, pero usaban a la Biblia. Mira, aquí dice, y aquí esto, ve la palabra esta, y en inglés le ponían. Entonces, sin querer, queriendo, iban aprendiendo inglés y la palabra iba entrando a su mente y a su corazón. Llegó un momento que mi padre le entrega su vida a Jesucristo. Él le entrega su vida a Jesucristo y entonces llega a su casa y su mamá casi lo crucifica porque ¿cómo ahora eres protestante y eres enemigo de la Virgen y enemigo de la casa de Dios? Y él, bueno, casi lo medio mataron porque aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero él había recibido una marca, que era Cristo en su corazón, la sangre de Cristo cubriendo su vida y con una promesa. Él decía, yo aprendí, creé en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De tal manera que él le habla a su hermana acepta a Jesucristo y después de 3 años de estar ahí, a los 17 años dice, me voy, ¿a dónde te vas? Me voy a Saltillo, Coahuila, a un seminario bautista para estudiar para pastor. Los que no sabían, mi padre fue pastor. Sirvió al Señor. Cuando regresó de Coahuila con su diploma de pastor, él se fue a Panindícuaro, Michoacán, y ahí tuvo una iglesia próspera, bendecida, y ahí conoció a mi mamá y se casaron. Pero él tuvo la bendición de tener una promesa de parte de Dios. Con el tiempo, su mamá, mi abuela Sara, aceptó a Jesucristo. Entonces su mamá, su hermana, creyentes. Él se casa por ser cristiano con una cristiana que asistían a la iglesia. De tal manera que él estuvo ahí próspero, bendecido, prosperando y en victoria estuvo allá. Y llegó el momento dado en que tuvo la pequeña cantidad de 14 hijos. Yo soy el número 13 y no hubo uno que se perdiera. Todos creyentes en Jesucristo. Algunos han muerto y ya nada más quedamos de los 6 varones que éramos, ya nada más quedamos 2. Yo que soy el más chico de los varones y mi hermano el más grande que tiene 92 años, que el día 4 de mayo cumplirá 92. Ahorita tiene 91, pero faltan 2 semanas. Lo importante está que esta promesa que el Señor tiene para salvar con su sangre preciosa a las familias comenzó allá en Egipto. Un cordero por familia. Porque el designio de Dios no es que ninguno de la familia se pierda. Ninguno de tu familia se pierda. Si tú lo crees y ruegas a Dios y clamas a Dios
y le suplicas a Dios, Dios va a salvar a toda tu familia. Porque eso es lo que Cristo pagó y compró en la sangre de Jesús. Y aquí tengo un hermano, me voy a permitir con todo respeto, hermano Gerardo. Un hermano que Dios mandó a esta iglesia. Dios le permitió conocer a Jesucristo. Y cuando él lo conoce, él se da cuenta de que muchos de sus familias no conocen a Cristo. Sus hijos. Y cada que yo hacía la invitación para recibir a Cristo, él estuvo así. ¿Como cuánto tiempo estuviste? ¿Como 2 años? Como 2 años estuviste asistiendo aquí con nosotros. Ahora trabaja allá con los tlaxcaltecas. Nomás le falta el penacho y el... Bueno, no, ya los tlaxcaltecas ya no son como antes. Lo importante es que alguien que trabaja por allá y yo veía que se arrodillaba cada domingo. Y se arrodillaba y repetía la oración de salvación. Y un día le dije, hermano, no es necesario estar repitiendo la oración de salvación. Yo sé que yo les digo, apóyenme, repítanla. Y él me dijo, no, es que yo cada que me arrodillo le digo, Señor, salva a mis hijos. Salva, y estoy pidiendo por mis parientes, estoy pidiendo por mis hermanos, estoy pidiendo por la gente que no conozco, estoy pidiendo por mi padre, y su padre conoció a Jesucristo. Entonces él, pidiéndole a Dios, Dios le abrió puertas de tal manera que algunos de sus hijos, tal vez no sé si todos ya se han convertido, pero faltan 3, dice, y ahí está orando por ellos. Y aquí tenemos la bendición de tener a una de sus hijas. Ahí está, ponte de pie, hija. Ella también, ahí está, ponte de pie, hermano, para que la veas. Cuando ella vino, me acuerdo que vino así toda seria y todo, porque la estaba invitando a su papá. Pero hay una promesa: la sangre de Cristo tiene poder para salvar a tu familia. Ese es el mensaje de esta noche. Si tú lo recibes en tu corazón, la promesa del Señor tiene poder. Y en esta noche yo quiero hacer una invitación. ¿Hay alguno de ustedes que todavía no le entrega a Jesucristo su corazón? Entrégale tu corazón a Jesús. Lo primero es que vas a ser salvo tú y después tu familia. Si tú permaneces fiel y permaneces fiel a Dios, Él va a hacer que tarde o temprano tú vas a ver a tu familia viniendo a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué significa eso? El perdón de sus pecados, la vida eterna, que cuando muramos, mi padre pues ya falleció, mi madre también, algunos de mis hermanos, pero yo sé dónde están, en el cielo, y los voy a ver. Por eso a mí no me preocupa. Cuando yo me vaya, me voy a ir al cielo. ¿Cuál era mi preocupación? Que mi esposa conociera a Jesucristo, que mi hijo conociera a Jesucristo, que mi hija conociera a Jesucristo. Ahora su esposo conoce a Jesucristo y yo sé que Elías está sellado con la sangre de Cristo y va a conocer a Jesús. Entonces esa es la promesa que tenemos. Por eso hay alguien en esta noche que está aquí y que quiere recibir a Jesucristo. Si tú quieres recibir a Jesucristo, repite esta oración. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Inclina tu cabeza. Si tú quieres recibir a Jesucristo y bendecir tu vida y tu familia, dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, pero quiero entregarte mi vida a ti. Quiero entregarte mi vida a ti. Y en esta noche te entrego mi corazón y te abro mi corazón y te invito a entrar. Perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz, y hoy me entrego a ti y te pido que seas mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, y te pido que salves a mi familia y me bendigas en todas mis necesidades. Amén. Si tú hiciste esta oración, rápidamente levanta tu mano ahí donde estás. Señálame, porque quiero darle gracias a Dios por ti. Hay alguien que hizo esta. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice.
Alguien más, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice. Pónganse de pie rápidamente. Corran, corran, porque ya se nos fue el tiempo. Ya nos van a cerrar las puertas. Vénganse, corran, apúrense. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Salvación y vida eterna. Perdón de pecados. Quédate aquí. Quédate aquí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Salvación. Perdón de pecados. Vida eterna. Qué bueno. Sus familias ya están bajo la sangre de Jesús. Sus familias están bajo la sangre de Jesús. Ustedes ya son salvos. Son perdonados. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que hizo esta oración? No te quedes en tu lugar. Pasa, no te quedes en tu lugar. Dale la gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, esta noche bendigo a estas damas, a estos caballeros, a estas parejas que han pasado. Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor, yo sé que ahora vives en sus corazones. Me llena de gozo saber que ellos tienen grandes promesas para sus vidas de parte tuya. Bendícelos, prospéralos, cuídalos, sánalos. Si están enfermos, dale la sanidad en sus cuerpos. Bendice su hogar, bendice sus trabajos. Señor, muéstrales que tú eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a nuestro Dios. Atrás de ustedes hay alguien que les va a dar un abrazo. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Levanta tus manos. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por mi salvación. Pero quiero pedirte en esta noche que tú salves conforme a tu palabra que acabo de escuchar. Hoy declaro que yo creo que tú eres un Dios que quieres salvar familias, además de las personas. Salva mi familia, a los que faltan, así como me has salvado a mí. Rescata mi hogar. Señor, hoy me reconsagro a ti en fidelidad, en obediencia, y te pido en el nombre de Jesús, salva a mis amados. Amén.